A veces se cae en el error de medir el valor de una vida según la inteligencia, el tamaño o el aspecto. Una lombriz que se mueve buscando la humedad de la tierra para no morirse deshidratada, ¿valora menos su vida que ese mono o ese cuervo superinteligentes? ¿Qué pasa con los que no nos gustan, no? ¿Sus vidas valen menos? El derecho a ser respetado depende del aspecto, el tamaño o el nivel de inteligencia. Acá estamos otra vez, el equipo completo, esta vez listos, ¿no? Para grabar un nuevo episodio. Sí. Y bueno, a mi derecha y seguimos en ronda. Mari. Alfon. Agus. Ailu. Bueno, aprovecho para comentarle a la audiencia que cuando se propone un tema, todas investigamos un poco para aportar en el episodio. Y bueno, con Sintiencia me pasó que empecé a leer y dije, y esto se podría asociar con esto y podríamos incluir aquello, y fui como creando un mapa mental de cómo podía ser el episodio. Así que propuse conducirlo. Y bueno, como este es un equipo muy democrático, o inconsciente, no sé, me permiten hacerlo. Así que... Sí, aparte era un tema que hace rato lo queríamos tocar y no sabíamos cómo. Tal cual. Aparte Carito tiene la chispa, para mí va a estar muy bien. Vamos a ver. Sí, siempre decimos que nuestra como oradora oficial en los eventos presenciales se han llamado Altos Discursos, que hay uno disponible en el canal de YouTube completo. Así que también lo pueden ir a escuchar. Muy bueno. Así que bueno, lejos de decir relájense que yo conduzco, les diría abróchense los cinturones y estén atentos porque esto puede volcar. No, te tenemos fe. Yo estoy relajadísima, otro más sin conducir. Por ahí me acostumbro a esto, chicos, tengan cuidado. Estamos con vos, Carito, estamos con vos. Bueno, quisiera empezar aclarando que si el uso o el consumo de animales fuera un requisito indispensable para vivir, y tendríamos que hacerlo. No existiría el veganismo, no habría debate, no habría posiciones, pero sin embargo la ciencia y los principales organismos de salud hace años ya declararon y avalaron que no existe una necesidad vital que justifique precisamente usarlos o consumirlos. Entonces, si no hay una necesidad real, si no es una cuestión de supervivencia, los animales merecen respeto por el simple hecho de tener sintiencia, ¿no? Y de esto se trata el episodio de hoy. ¿Y qué es la sintiencia? La sintiencia es la capacidad de tener experiencia, ¿no? Y estas experiencias pueden ser sensoriales, cognitivas o afectivas. La sintiencia sensorial es la capacidad de tener frío, calor, la capacidad de sentir dolor o placer. La sintiencia afectiva es la capacidad de tener emociones, ¿no? Alegría, miedo, ansiedad, amor. Y la sintiencia cognitiva es la capacidad de procesar información, ¿no? Es recordar el pasado, prever el futuro, es tener autoconciencia. Bueno, los seres humanos somos seres sintientes, ¿no? Y los demás animales también. Ellos entraron al club de la sintiencia oficialmente en el año 2012. Hace muy poco. Hace muy poco, ¿no? Es muy loco ese dato, Sí. O sea, pensar que hace nada, o sea, Claro. Bueno, ya se sabría, pero bueno, como que... Sí, si bien... se oficializó, digamos. Claro, basta la observación o el sentido común para darse cuenta que ellos sienten, ¿no? Pero... Y sí, porque de hecho el veganismo existe antes de Claro, los 2012, ¿no? tal cual. Sí. Pero bueno, el respaldo científico definitivo llegó el 12 de julio del 2012 en la ciudad de Cambridge, en Inglaterra.
Ahí un grupo internacional de científicos de renombre, y después de una serie de conferencias, declararon que, y esto lo voy a leer, los animales no humanos poseen los sustratos neurobiológicos necesarios para experimentar la vida de forma consciente. Dicho de otra manera, ellos tienen intereses propios, ¿no? Les importa lo que les sucede y por eso valoran y preservan sus vidas. Esto lo tenemos muy claro si pensamos en perros, gatos, ¿no? y mamíferos en general. Pero vamos a recorrer el concepto de sintiencia en distintos grupos de animales. Y, por ejemplo, las aves. Que vamos a hacer una competencia, a ver quién defiende, A ver quién siente más. Sintiente. quién defiende más a su animal. Porque, de paso, Ah. me uno a Carito. Cada integrante del grupo va a hablar de una especie en particular. Claro. ¿Y quién es el jurado? La audiencia. Ahí está. Ah, claro, después digan. A ver, ¿a quién se defendió mejor? Comenten en A los comentarios gatos. quién es el ganador. Ahí ¿Quién está. defendió mejor? Bueno, Ay, qué presión. es muy común, ¿no?, escuchar frases populares que descalifican a las aves, ¿no? Como decir es un pavo, como sinónimo de tonto, o caer como un chorrito, para decir que alguien es fácil de engañar. No sé si a alguien se le viene alguna otra frase. Se me vienen otras como matar 2 pájaros de un tiro, una cosa así. Claro, No sé si. Pero bueno, es otra expresa. claro, o tener cerebro de pajarito, ¿no? Sí, Sí. también. Pero bueno, eso, ¿están así? ¿Quién se encargó de Por acá, de por las acá. aves? Ay, Lu. Ahora que deje el mate. Justo terminando el mate. Bueno, yo voy a leer un poquito, la verdad que la información es mucha. Creo que cada especie, así como yo me topé con esto de las aves, cada especie debe ser un mundo de información y de experiencias y de particularidades. Pero bueno, en este caso voy a compartirle quizá un poquito de la información que me pareció más relevante o más llamativa. Así que bueno, voy a leer algunos ítems para compartir. Las aves son el grupo de vertebrados terrestres más diversos del planeta. Existen alrededor de 10.000 especies. Evolucionaron a partir de dinosaurios terópodos, lo que las convierte en los descendientes vivos, ¿no?, de esas mismas criaturas que hoy contemplamos fosilizadas en los museos. No tenía ese dato, o sea, No. no pensé que descendían de... Iba la para cabeza. dato curioso. Sí. Sí, podría haber sido. Sí. ¿Cuál es? ¿De quién descienden? De los dinosaurios terópodos. Sí, Los niños seguro que lo saben, que están fans de los dinosaurios, seguramente. sí. Uno pensaría que capaz tiene algo más que ver con otro tipo de especies. Yo en un momento pensé que era más como, no sé, las serpientes, por el tipo de piel Claro. o, ¿no? Claro. Por lo que uno ve en las películas o lo que uno lo poco conoce, pero no. Por lo que decís, hace poco me apareció, tipo, los dinosaurios no se han extinguido y en realidad era un ave enorme Claro. que parecía, se notaba, ahí sí la descendencia la veía, claramente. Sí. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero investigando todo esto, o sea, el mundo que se abrió, o sea, a través de la investigación de lo que a cada uno le tocó, o sea, lo que son los animales en sí, o sea, los demás animales, Sí. no nosotros humanos, es como, Son mucho más de lo que vemos. o sea, no vamos a hacerlo inmenso el Sí. episodio, pero la verdad que es... Trataremos. Sí, trataremos. Sí, es muy interesante. Bueno, un ave puede pasar el invierno en Argentina y el verano en Canadá. Se orientan por las estrellas, por el campo magnético de la Tierra y por referencias visuales grabadas en su memoria a lo largo de los años. Algunas especies cruzan océanos enteros sin descansar. Y una de las cosas más importantes es que tienen vidas emocionales ricas y complejas. La ciencia ha establecido que todas las especies de vertebrados son sintientes y que las aves, aunque han desarrollado estructuras cerebrales distintas a las nuestras, poseen todo lo necesario para procesar experiencias y sentir emociones, como también introdujo Carito, ¿no? Vamos a hablar de algunas especies específicas, como por ejemplo la primera, que son las gallinas, que demuestran algo muy extraordinario, que es la empatía emocional. Específicamente cuando sus polluelos son sometidos a un estímulo desagradable, las madres manifiestan estrés tanto fisiológico como conductual.
Es decir, que se les nota, ¿no? Como eso que conectan con el polluelo. Se sincronizan de alguna manera con el nivel de angustia que está pasando ese polluelo. Cuanto más angustiado está ese pequeño, más angustiada está la madre. Y bueno, actúan como amortiguadoras emocionales para sus crías, calmándolas con su simple presencia, ¿no? El estar ahí. Y acá concluimos un poco, ¿no? Que eso no es instinto únicamente, se parece mucho al amor, a la contención, al percibir a ese otro. Las gallinas también demuestran lo que los científicos llaman representación declarativa. Conservan el conocimiento sobre objetos aunque estos desaparezcan de su campo visual. Toman decisiones con autocontrol y muestran un aprendizaje social avanzado. Estas son capacidades cognitivas que hasta hace poco se consideraban solo exclusivas de los primates. Después hay una historia muy conmovedora de un animal que tiene un nombre muy particular. Se llama chotacabras boca de sapo. Es gracioso. ¿Cómo se llama? Chotacabras. Es rarísimo. Lo buscan y realmente, o sea, es un animal que tiene cara como de sapo. Un ave. ¿Eh? Un ave. Es un ave, sí, que acá dice boca de sapo. Realmente la boca, cuando la abre, parece como un sapo. Sí, está bien. No es culpa tuya, es el nombre que le han El puesto. nombre que le han puesto, pobre. Me quise cerciorar y si efectivamente Claro. se llama ¿Esto así, está chequeado? Está chequeado. búsquenlo, está chequeado, pero bueno. Podrías haber esperado que termine el mate. Claro, se Casi atragantó. sí, pero bueno, Pero la bueno, verdad era muy interesante la historia, así que sí, Bueno, sí la tenía, más allá tenía del que nombre, nombrarlo. vamos a ir por la historia Sí. mejor. Bueno, esto es una ave que proviene de Australia. Es una ave nocturna que se parece a un búho, pero está más emparentada con esta especie en sí misma, ¿no? Y es el caso de una ave específica de esta especie que resultó herido de muerte. Y su pareja no se fue. Durante 3 días, el ave superviviente no se movió del lugar junto a su compañero muerto. Y al 4.º día también murió. Qué loco. O sea, no comió, no se fue. No, sea, se quedó ahí al lado, ¿no? Como acompañándolo de Claro. alguna manera en este momento de muerte, ¿no? Que es impresionante, porque aparte no es que pasó un día y se fue. Claro. Pasó todo lo que resistió y terminó muriendo al lado del animalito. Y bueno, esto mismo no es un caso aislado. Australia tiene una de las proporciones más altas de especies de aves que forman parejas estables en el mundo. Más del 90% se unen de por vida. En Australia nada más las parejas de No. aves son estables. Claro, no, pero se ve que la tasa es muy alta puntualmente en lo que es la fauna de aves en Australia, ¿no? Debe ser por el tipo, las especies que andan allá. Viste que en Australia hay animales Sí. medio raros Claro. que no están en Sí. todos lados. En mi lista de países a conocer está Australia. No. ¿Vos viste las arañas? Yo no. No. Por- Bueno, y después, por otro lado, tenemos a los cuervos, que son animales súper inteligentes. Están dentro digamos, de una de las especies más inteligentes del mundo, ¿no? Y les leo. Cuando un cuervo encuentra a uno de sus muertos, lanza una llamada de alarma. Otros cuervos de los alrededores acuden volando, se congregan alrededor del cuerpo, graznando, haciendo todo tipo de alertas, agitados, y algunos se quedan quietos como si examinaran la escena en silencio. Se ha observado a algunos colocar ramas y pequeños objetos sobre o cerca del animal muerto. Los científicos llaman a este campo tanatología corvina, que es el estudio de cómo los cuervos se relacionan con la muerte. Esto es muy loco, ¿no? Porque recién en el caso anterior, también de alguna manera ese animal, esa ave, está procesando el duelo, quedándose al lado, ¿no? Acompañando la muerte de esa otra ave. Y acá también vemos cómo los cuervos, ha observado que también tienen distintas reacciones ante ese hecho. Los cuervos identifican y memorizan también la fuente de las amenazas. Esto implica que los cuervos comprenden que la muerte tiene una causa y que esa causa puede seguir presente y que ese conocimiento puede compartirse socialmente. Digamos, los cuervos están dentro de un grupo que se llama córvidos, que es una familia de cuervos, grajos y las urracas. Y son algunos, como decíamos, de los animales más inteligentes que se han observado también consolando amigos, confortando a quienes están angustiados. Y eso justamente lo que también nosotros conocemos como empatía, así como Claro. veíamos en la gallina, ¿no? Hay observaciones documentadas de urracas que permanecen junto a sus compañeros muertos durante largos periodos, se vuelven apáticas y adoptan una postura de caída, las mismas señales conductuales que reconocemos como duelo en nosotros mismos como seres humanos.
Los cuervos también recuerdan rostros humanos y pueden guardar rencor o gratitud durante años. Bueno, y como último dato relevante para hablar de otra especie, porque la verdad que cada especie es un mundo, pero bueno, vamos a hablar de los loros, que también tienen una capacidad empática notable. Perciben el estado emocional del otro y responden en consecuencia. Se ha observado a los grises africanos, especialmente ese tipo de loros, modificar su comportamiento cuando su humano está angustiado o ansioso, ¿no? En casos donde los loros están en una casa. El espectro emocional documentado en los loros incluye alegría, miedo, duelo, soledad, celos, ira, y todos se manifiestan, para no entrar en detalles, ¿no?, de diferentes maneras físicas, fisiológicas y conductuales. Así que, para concluir, los investigadores más reconocidos en el campo de las emociones animales han sido explícitos. Hay ciencia sólida que demuestra con claridad que una amplia diversidad de animales experimenta emociones, desde los mamíferos hasta los vertebrados, los invertebrados. Todos tienen médula espinal, sistema nervioso y cerebro. Todos producen hormonas del estrés. Todos tienen receptores del dolor y muestran respuestas conductuales al dolor, la amenaza y el malestar, que son paralelas a las nuestras. Bueno, Muy bueno. buenísimo. Por si nos quedaba dudas, ¿no? De que la sabes. Buenísimo, sí. Y pensaba en esto de que creemos que tenemos comportamientos exclusivos, ¿no? Sí. Como si fueran solo nuestros, la cuestión del duelo, de la empatía, ¿no? Y sin embargo, vamos a ir viendo que no es tan así. Es compartido. Sí. Y bueno, podríamos seguir con la sintiencia bajo el agua. Bajo el mar, dijo, Bueno, Alfon, veo que dijo Sebastián de la Sirenita, fue lo primero que pensé. Ajá. Bueno, ¿qué pasa Bueno, entonces ¿qué con los pasa? animales ¿Qué acuáticos? pasa? Yo no voy a tener tanta data como Ailu, porque, bueno, algo que les comentaba a los chicos cuando me puse a investigar y le ponía también más o menos de todo lo que se iba a abarcar en este episodio, la IA, el señor Claudio, me dijo que esto era para un doctorado y que el episodio tenía que respirar un poco, así que por ahí respira con mi aporte. Muy bien. En el sí, agua. está bueno. Qué loco, ¿no? Mi aporte. Nada, a mí me pasa esto, o sea, cuando yo elegí los animales acuáticos, cuando me senté a investigar, se me vino a la cabeza Sebastián de la Sirenita con el tema de Bajo el mar y me lo puse a cantar un poquitito mientras seguí investigando. Pero ¿qué pasa? Después me trajo una analogía muy loca que en esas películas, La Sirenita o, no sé, Buscando a Nemo, otras películas que hemos nombrado en otro episodio, ¿no?, que tienen animales, uno ahí reconoce muy fácil la sintiencia porque está completamente humanizada. Y por ahí es más fácil asociarla después en la realidad con, no sé, los animales que viven en el campo, en la selva, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el mar? El mar uno está acostumbrado a que hay silencio. Incluso, bueno, la pesca, ¿no? Es como que siempre el mar es en espacios completamente que están en silencio, mucha concentración y demás. Entonces, como que parece que es mucho más fácil hacer el clic ahí de no sienten. Incluso, viste, he estado charlando, no sé, con conocidos, esto de la pesca recreativa y demás, que tipo, lo pesco y lo libero, lo pesco y lo devuelvo, ¿sí? Y entonces, nada, en relación a eso quería como aportar estas cositas, que lo interesante es que los peces tienen receptores de dolor idénticos a los de cualquier mamífero, ¿sí? Y su sistema nervioso no reconoce si está en tierra o en agua. Eso me parece también algo interesante. Entonces, por eso, como les decía, el silencio que nosotros interpretamos es una limitación en realidad de nuestra percepción. Los peces, cuando les duele, lo expresan a su manera, cambian su comportamiento, protegen la zona de la herida, buscan alivio y también disfrutan, forman vínculos, tienen una vida emocional que es completamente suya. O sea, yo hice como mucho hincapié de por ahí traer constantemente el mensaje del veganismo. Viven y cada uno de los animales que se van a tocar acá viven experiencias propias que les pertenecen. En el caso de los pulpos, quería hablar un poco de este documental que trajimos muchas veces de Mi amigo es un pulpo. Mi maestro. Sí, también en algunos lugares se traduce como Lo que el pulpo me enseñó. A mí me había parecido así también. Donde un buzo se gana la confianza de un pulpo hembra y se forma un vínculo tan real entre los dos
a lo largo de un año. Y lo que muestra el documental es que los pulpos tienen una excelente memoria, sienten emociones, quieren vivir libres de sufrimiento físico, emocional. No es ningún tipo de fantasía, recuerden, sienten, tienen preferencias y tienen, de nuevo, como esto de hincapié, tienen una vida que es suya. Y en el caso de los crustáceos, trayéndolo a Sebastián, básicamente, ¿no? Sienten dolor, actúan en base a cómo sienten, nada es automático, realmente constantemente están experimentando su vida, tanto con lo bueno, con lo malo. O sea, no quería traer como invadirnos, ¿no? con mucha data científica, sino traerlo por ahí desde lo más obvio, que en los 3 casos todo lo que les pasa les importa, y esa experiencia, como dije hace un rato, les pertenece como a ellos y nadie más, como no nos podemos apropiar de las experiencias de las demás especies. Así que ese era mi humilde aporte. No tenía como mucha data científica, era como, bueno, se me vino la analogía de las películas, incluso, bueno, en el caso de La Sirenita, o sea, no sé, Flander, el pez que más tiene miedo, o sea, lo vemos ahí huir y eso también pasa en la realidad, ¿no? Nada más que uno está acostumbrado al que el mar es silencioso. Sí, pienso en de la pesca que mencionaste, cuando capaz alguien saca con el anzuelo a un pez y, bueno, obviamente no hace ruido porque no está en su medio y obviamente no se comunica capaz de No esa sabemos manera. cómo grita un pez. Claro, pero... Por ahí sabemos como el perro, no sé, el gato, incluso la vaca, ¿no? Es como, eso es otro universo, como que negamos por ahí más, es más obvia o más fácil la negación de esa sintiencia. Sí, aparte creo que algo que pasa, salvo personas que viven en lugares como, o digamos, rodeados de mar, de océano, y como lugares así de puertos, nosotros lo que tenemos más al alcance generalmente en las ciudades, o bueno, puntualmente en Tandil donde estamos viviendo, son animales más bien terrestres. O Claro. bueno, o sea, aves también, digamos, en general, pero a lo que voy es que no tenemos generalmente contacto con ese tipo de animales, entonces tampoco los conocemos. Se me bajó una historia de mi hermano, no sé, tenía un sábalo, creo que se llama. Teníamos una pileta en mi casa y mi hermano tenía ahí. Y él hacía así con la mano y venía, y pasaba por la mano, o sea, y no es que no sé, no creo que sea por la comida, porque como que buscaba el contacto. O sea, bueno, me vino eso a la mente, que bueno, como que hizo esa conexión mi hermano con ese pez que estaba ahí en la pileta, que bueno, ya estaba clausurado obviamente, pero sí, bueno, ahí esto que decís capaz es más difícil porque sí, uno con el perrito lo llama, se pone el pancita arriba, pero bueno. Además que es cierto que son muy distintos, a ver, los peces son muy distintos al ser humano, Sí. Compartimos realmente pocas cosas, pero sí es cierto que cuando uno capaz lo piensa, como comentabas Alfo recién, sí se ve la sintiencia, inclusive cuando uno lo saca del agua, por más que no se comunique, ves cómo se sacude. Sí, es terrible. Si uno bien se no pone... tiene expresiones faciales, Claro. pero bueno, sí sus movimientos. Su intención de volver a su hábitat. Sí, la respiración. Cómo intentan respirar y te das cuenta que es como si se estuvieran ahogando. Sí, sí. Es horrible, pero es bueno. muy loco porque es a la inversa nuestra también. Es como a nosotros nos pasa que en el agua estaríamos así, ¿no? Como necesitando salir y ellos obviamente al pasarle al revés es como que uno, bueno, pero eso, ves los signos. Sí, igual de todas maneras están incluidos en la Declaración de Cambridge, así que la ciencia respalda lo que estamos diciendo. La ciencia avala. Sí, me parecía como, al principio vos ibas a como poner la parte más teórica, no quería como meterme mucho en teoría, pero yo traje el dato curioso, así que ahí como que aporto un poco más al episodio. Bueno, lo dejamos ese para el final, ¿no? Sí, hoy. Sí, no vamos. Bueno, ya hablamos de aves, peces y bueno, esto de quizás hay poca empatía o cierta desconexión con estos grupos. Y quizás es peor con los reptiles, ¿no? Sí, así es. Me toca a mí. Quizás vistos como bichos insensibles. ¿Por qué a Agus no le tocaron las arañas? No sé cuánto hubiera podido llegar. Nada, ya les perdí bastante miedo. Ya no estoy como antes. Bueno, yendo al tema de los reptiles, sí, es muy interesante. Yo me llevé una sorpresa investigándolo porque desconocía un montón, la verdad, de los reptiles y, bueno, también anfibios, porque investigué un poquito de los dos
de los dos grupos de especies porque comparten algo que entre esos dos grupos que son de, entre comillas, sangre fría. Que ese es el término en realidad que corresponde, el correcto es ectotérmicos, que es que regulan su temperatura corporal a través del comportamiento, o sea, o buscan el sol, o buscan la sombra, o buscan lugares de más temperatura o menor temperatura, a diferencia de nosotros, por ejemplo, que siempre tenemos la misma temperatura, nuestro cuerpo ya genera esa temperatura. Y lo que pasa con esto de sangre fría es como que hay un prejuicio detrás de eso, ¿no? De Claro. sangre fría, como que son insensibles, no les importan los demás, ni siquiera, o sea, capaz uno se imagina algún reptil, un cocodrilo, qué sé yo, como que no se preocupa ni por su familia, ni por sus círculos cercanos. Y bueno, yo haciendo esta investigación yo tenía ese prejuicio también y me di cuenta que no, que realmente no. Es muy interesante. Así que bueno, empiezo a compartir un poco. Yo también tengo acá escrito un poco de la investigación que hice de algunas especies. Y bueno, quería empezar con los cocodrilos, ¿sí? Hay un investigador, un científico que se llama Vladimir Dinets, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es un científico que se dedicó muchos años a estudiar cómo se comportan estos animales en su ambiente natural, ¿no? Cómo se comportan socialmente, qué tipo de comportamientos tienen. Y con los cocodrilos es, la verdad, que muy interesante. Documentó 3 tipos de comportamientos, no locomotores, con objetos y sociales. Creo que los más interesantes son los sociales, pero este estudio más grande que sacó con respecto a los cocodrilos es relacionado a cómo juegan los cocodrilos. Nunca pensaría que, claro, que los cocodrilos juegan, claro. Entonces, entre sus observaciones, observándolos de vuelta, ¿no? En su hábitat natural, los padres con los hijos, en sus grupos sociales, entre sus observaciones, ¿qué vio? Crías de caimán subiéndose mutuamente sobre sus espaldas, ¿no? Entre ellos, o sobre las espaldas de sus padres, digamos, o cocodrilos lanzándose repetidamente por la corriente de agua en los mismos puntos del río, como surfeando olas, por así decirlo, jugando. O también llegaron a observar un caimán adulto que durante varios días consecutivos interactuó con una familia de nutrias en un río, donde no era para comérselas ni para cazarlas ni eso, sino que intercambiaban roles entre el cocodrilo y las nutrias. Se seguían, uno huía, después lo seguía el otro huía, pero ninguno atacaba, ¿no? Ese, yo, no, bueno, cuando me enteré de eso dije, ¿qué? ¿Los cocodrilos? Bueno, ese es el prejuicio, ¿no? Que uno tiene. Bueno, después, con respecto al cuidado maternal de los cocodrilos, esto también me pareció muy interesante. Investigadores colocaron cámaras fotográficas no invasivas junto a nidos de cocodrilos y registraron su comportamiento durante 4 años. Los nidos de los cocodrilos se hacen bajo una montaña de tierra, los ponen bajo de esa tierra, ¿no? Entonces, la madre vigila ese montículo de tierra con el nido y los huevos durante varios meses. Cuando un varano de agua o una mangosta de los pantanos, esas son las 2 especies que justo estaban depredando en ese, claro, eran 2 especies depredadoras. Cuando esas especies depredadoras se acercaban para querer saquear el nido, la madre cocodrilo los enfrentaba y los espantaba. Entonces la madre después se retiraba una vez que veía que el depredador se alejaba, pero el depredador se quedaba dando vueltas. Cuando veía que la madre se alejaba, se volvía a acercar, pero la madre estaba atenta y lo volvía a echar al depredador. Y bueno, eso durante todo el ciclo, obviamente, de crecimiento. Y lo que pasó es que, bueno, cuando llegó el momento de la eclosión, la madre escuchó las llamadas de sus crías dentro de los huevos y ¿qué hace? Desentierra el nido y ahí los investigadores documentaron un viaje. Bueno, porque ¿qué pasa? Cuando los hijos nacen de los huevos, tienen que llevarlos al agua, no se pueden quedar abajo del nido. Entonces documentaron que la madre hizo 13 viajes entre el nido y el agua para llevar las crías una a una y las llevaba en su boca, vieron que la fuerza y los dientes y todo tiene que tener mucho cuidado. Una delicadeza. Y el transcurso de los 13 viajes fue durante 32 horas consecutivas, ¿no? Transportando a cada una por una, al agua. O sea, perdón, 13 huevos entonces. Claro, 13 crías, un montón. Pero bueno, una pregunta, que esto un poco lo hablábamos antes de empezar el episodio, que es, si nosotros viéramos este comportamiento, lo que yo relaté recién, que es algo que se estudió, se subió, después podemos poner si quieren los recursos, es un estudio hecho en campo, digamos,
si nosotros viéramos estos comportamientos de una madre con sus crías en mamíferos, en chimpancés, en humanos también, o en otras especies como perros o gatos, ¿qué diríamos? O sea, ¿qué palabra usaríamos para describir eso? Una pregunta para nosotros también, a ver qué dicen ustedes y también qué piensa la gente, ¿no? Que está escuchando. De cuidado. Cuidado, no sé, sí. Cuánto amor, no Sí, sé. Cuánto amor. diría yo. Amor. Claro. Bueno, es increíble, pero realmente compartimos un montón de cosas con estos animales y otros que son re interesantes. Sí, bueno, y otra cosa, el cocodrilo, bueno, empezando por los dibujitos que dijo, el cocodrilo siempre es un animal malo en casi todos los dibujitos, ¿no? No sé, capaz Sí. me pierdo alguno, pero siempre es como en Kataka, ¿no? O en las Sí. películas, siempre lo ponen como Como un malo. un malo. Sí, O no es el serpientes, simpático del- casi claro. todos los reptiles, Sí, sí, sí. bueno, no sé si Sí, es que obvio, uno si ve un cocodrilo tiene que tener cuidado. Sí, obviamente. Por su carácter natural de Sí, sí. depredador, pero bueno, sí. No, pero es cierto, es una buena observación. Siempre lo ponemos ahí como el peligroso, el malo. Como que a Es uno cierto. después le queda esa imagen de ese animal y nada más. O sea, esto, por ejemplo, es nuevo. No lo podrías como- pensar. No, y si no está Blanca al principio que Caro hablaba de refranes y demás, no es cocodrilo que duerme, no, Se Es hace cartera. Se hace cartera. sí. sí, que bueno. Yo llegué a la casa de las chicas y le digo, esto no es cuero, Estábamos todos ahí porque relojeando. es una cartera que tiene una imitación muy bien lograda. Deja de mirar la cara. Ya lo vio todo el equipo y avaló el olfato de la pateadora oficial. No sé. Sería el título. Ailu, que reconoce muy bien cuándo es cuero y cuándo no, y Así me que dio ya el está. aval, ¿no? Aprobado. Aprobado por la nariz de Ailu. Bueno, y Bueno. para continuar y ya Sí, ir sí. cerrando el tema de los reptiles, porque me extendí un montón con el del cocodrilo porque es re interesante para mí, pero Sí. después también hay estudios en campo hechos en serpientes y ranas y otras especies, ¿no? Mm. También, otros grupos de especies, pero en serpientes también se ha observado un comportamiento social muy grande, solamente que está regido por, similar a los peces, que comentaba Alfon, por señales que nosotros no podemos detectar, específicamente las serpientes a través de químicos, señales químicas que se mandan entre ellas, que ellas van respondiendo, pero que para nosotros evaluarlas recién capaz hoy o hace poco tiempo estamos aprendiendo que realmente son animales sociales. Pero hay comunicación. Hay comunicación, también, sí, entre crías, por ejemplo, interactúan un montón. Y bueno, con las ranas pasa algo también socialmente son muy activas. Se hizo un estudio muy grande sobre una comunidad de ranas en Ecuador, esto ya hablando de anfibios, ¿no? En Ecuador, y en una sola comunidad de ranas se identificaron 10 modos distintos de reproducción y se identificaron también cuidados parentales, rituales de cortejo y también vínculos entre individuos. Todo esto basado en observaciones de campo, ¿no? Sin tener que extraerlos y Claro. experimentar con ellos. Qué bueno. Me parece que está bueno como para ver cómo especies que son tan distintas a nosotros físicamente, mentalmente, igual comparten un montón de cosas, nada, que nos hacen a nosotros también quienes somos. Quizás la viven de manera distinta, seguro que lo viven de manera distinta, pero compartimos cosas muy importantes. Bueno, gracias, Agus. Bueno, Como que todo lo que contaste rompe con el mito de que los reptiles o anfibios son seres insensibles o sin emociones, ¿no? sí. La sintiencia no hace una distinción de caparazón, escamas, pelos o plumas. Y bueno, con respecto al último grupo que vamos a hablar en este episodio, quiero contarles una anécdota. No se vale, todos los demás tendrían que haber tenido una intro así. Estábamos en un grupo jugando a una especie de tutti frutti y sale la categoría insectos. Y yo digo araña. Y alguien me mira y me dice, pero la araña es un arácnido. Bueno, digo, está dentro del grupo de los insectos. No, estaría dentro del grupo de artrópodos. Wow. Claro, los oyentes no ven. ¿Pueden describir mi cara? Yo Una ceja muy levantada, desconfiando. Está haciendo trampa, no quería que te cuente el punto. Y bueno, entonces ahí aprendí que el grupo grande es artrópodos. Y dentro de ellos están los insectos, que son los que tienen 6 patas, ¿no? Como las hormigas, las moscas, los grillos.
Después están los arácnidos, que son los que tienen 8 patas, como las arañas o los escorpiones. Después están los crustáceos, que son los que tienen 10 patas o más, como el cangrejo, el langostino. Y después están los miriápodos, que son los que, bueno, ya el 100 pies, por ejemplo, claro. o el 1000 pies entraría en ellos. Así que, bueno, el grupo se llama artrópodos, ¿no? Y siendo los seres más numerosos y diversos, ¿no?, del planeta, al mismo tiempo son los menos respetados, ¿no?, en nuestra escala de valores, o los más indiferentes a nuestra empatía. ¿Qué pasa con ellos? ¿Son sintientes? Bueno, sí, son sintientes, bueno, tienen un sistema nervioso, no es central como el nuestro, está descentralizado. Y bueno, y también se sabe, se aprobó científicamente que tienen dopamina y serotonina, que son los mismos esto lo estoy leyendo, los mismos neurotransmisores que nos permiten a nosotros desear y disfrutar. Eso es lo que más, bueno, más así de palabra y técnico, pero bueno, lo que pasa con estos seres puntuales que son tan chiquititos y diminutos y tanta cantidad que parece que, bueno, uno más, uno menos, como si no, qué sé yo, 8 perritos son 8 perritos, pero 100.000, no sé, bueno, 100.000 no, bueno, un montón de hormiguitas ahí caminando, la cantidad pareciera que no importara, y cada uno de ellos tiene su vida, les importa, sienten, incluso, bueno, también eso, sin que la ciencia lo pruebe, vemos que las hormigas, todos los caminitos que hacen, toda la estructura que tienen, unas podan las plantas, las otras son las recolectoras, tienen una organización, que eso, bueno, se sabe, las abejas también saben, sincronizan a dónde, como tiene todo un mapa en su cabeza, de a dónde ir, marcan cuál es la que ya polinizaron, se dice. Creo que sí, polinizaron. Y entonces ya cuando viene otra, ya es como que ya la ve, tienen como estrategias, que bueno, eso también habla de la sintiencia, que le importa su vida, continuar, y organizarse. Y también, bueno, lo que pensé como para, bueno, cuando se lastiman, cuidan sus patitas, o sea, y bueno, obviamente sienten el dolor por el sistema nervioso que tienen. Bueno, y una cosa que se me ocurrió pensar en esto, ¿no? Que a veces escuchamos muchas veces que hay que cuidar a las abejas porque polinizan, porque son la base de todo. ¿Y eso surge realmente de una empatía por las abejas o porque nos sirve a nosotros, ¿no? O sea, empezar como a cambiar esa vista de decir, empatizar porque siente y le importa. Pero bueno, son millones de animalitos, o sea, en realidad todos los insectos, o la gran mayoría, son fundamentales para nuestra existencia también. Eso sería más desde un lugar, no sé, egoísta, ¿no? Utilitarista, pero lo importante que son a nuestro ecosistema. Y algo que se me vino pensando en esto es, ¿por qué le decimos plagas? ¿Y por qué existen las plagas? Las plagas existen porque no está todo en equilibrio. Y bueno, ¿quién es el que hace el desequilibrio? No lo vamos a contestar. No vamos a juzgar. Pero bueno, ponernos a replantear un poco, como que juzgamos al otro por cosas que capaz hacemos nosotros, ¿no? O sea, es como muy loco. Y bueno, en cuanto a esto que Ailu dijo de la gallina, ¿no? De cómo cuida sus pollitos, o bueno, cada especie, bueno, también el cocodrilo. Bueno, hemos visto, bueno, al menos yo tuve la oportunidad de ver las arañas cargando los huevitos ahí, como cuidándolos, los llevan abajo como, no sé, como en su cuerpo todo el tiempo, los llevan, otras no, los envuelven en las hojitas, hay distintas, cada especie de araña tiene su forma, pero ahí también es notorio como que también sienten y les importa su vida y lo cuidan y lo respetan. Pero bueno, lo que yo creo es que como no tienen ojitos, no nos mueven la cola, no se ponen felices. O son muy chiquitos en realidad. Son muy chiquitos, claro, bueno, sí, no los podemos ver, es como que... Me hizo acordar una experiencia, lo que dijiste de lo de la araña con los huevitos. Bueno, yo tengo mi gatita en el departamento y es cazadora, como cualquier gato, y se puso a jugar con una araña y en una de esas le pegó un manotazo y bueno, chau araña, pero yo me largué a llorar porque empecé a ver a las a las bebés saliendo. Sí. Y nunca había visto esa imagen. Bueno,
eso es también otra cosa, o sea, después que nacen, se las cargan en el lomo, no sé por cuántos días están, o sea, como que no es que ya nacen y ya está, son independientes. Claro, También las hay cuidan. como un cuidado ahí, como una conexión madre-hijo, ¿no? Madre-hija. Claro, y ahí le mandé cuando- un audio a mi novio, y no porque la Michi mató una araña que era mamá, Claro. y los bebés quedaron solos. Sí. Era un orfanato tu casa. Pero bueno, yo creo que al ser tan chiquitos, pero cuando uno empieza a tomar esa conciencia, porque me ha pasado a mí, aún siendo vegetariana, que decía, sí, lo voy a cuidar, pero capaz lo barrí así. No sé, no digo que tengamos un súper cuidado, pero es capaz porque nos dan asco, porque, ay, son feos, me molestan, ay, esta mosca acá, pero tiene su vida y le importa un montón, o sea, a cada bichito que vemos así, chiquitito, ínfimo, le importa su vida y quiere vivirla, entonces tener ese cuidado, así que voy a dar un consejo útil, tengan un tupper y un cartoncito para amablemente meter la arenita, lo que sea, y llevarlo a un patio, un jardín, donde A puedan, la calle. pueden hacerlo, es genial porque aparte como que uno empieza a empatizar y generar la empatía es lo mejor que podemos hacer como humanos, que estaría genial. Sí, también por uno mismo, ¿viste? Porque si no es empatía, también te la perdés. Sí, Es una experiencia también ver al ser vivo ahí y por más que Conectar. sea distinto y decir, bueno, está bien, no te voy a pisar, sí. te saco. Eso también luchar es... con las arañas. No, yo ahora ya no, ahora ya, es más, ahora en casa la saco yo por lo general, me llama ella, me llama Ari para sacarla. Pero, o sea, esa experiencia de ver Sí. al animal y sentir Conectar. que bueno, estás ahí, yo estoy acá y vos estás ahí, y te dejo, y si te tengo que se puedo sacar, te saco, Sí. Sí, y como respetando esa vida que está ahí. Y yo pensaba que como todo es cultural también incluso en los insectos, porque por ejemplo uno ve un grillo y dice, ay no hay que pisar los grillos, que la Claro. suerte. Trae suerte. Y la nadie Mari. mataría un grillo y cuando lo mata, o si fue sin querer, incluso se queda como preocupado. Me va a traer mala suerte. Sí, sin embargo, no sé, cualquier otro bicho, por ejemplo la cucaracha, sé que no es exactamente igual que el grillo, pero tiene bastantes como similitudes. El brillo. Sí, capaz hasta el tamaño y todo, pero no, ya es como, no, la cucaracha es como que todo también hay un prejuicio. Sí. Y bueno, que está bueno eso, ¿no? Como salir de eso de que si no me gusta lo mato Claro. porque... Feo, porque no sé. Claro. Y volviendo a esto de que vos decías, se me fue la idea. Del grillo, de esto, de la suerte, de las mariposas también que tienen colores, no sé, como que nos maravillamos, la polilla es gris, no me gusta, ¿viste? También eso es Sí. como... Cómo cuidamos a algunos y a otros. Sí, otro, la vaquita le pidió 3 deseos, Sí. Tal pero cual. bueno. Sí. Así que, y bueno, una cosita que quería contar, una nota de color, que hoy soñé, que de tanto investigar con los insectos, decir, empatía con esos bichitos tan chiquitos, soñé que bajaba y que miraba ahí a la ventana y había un escarabajo y con cara, con ojo, con nariz, No. y me sonreía con dientes y todo. No. Yo como estaba con un escarabajo un tamaño grande, no es que yo tenía la super vista, pero Ya bueno. tipo animal. ¿Pero Claro. qué sentías vos cuando veías, no te daba miedo o algo así, un escarabajo con Y dientes? me sonreía, ¿no? Después me desperté, pero no me acuerdo, Ah. no es que no le tenía miedo, pero aparte un tamaño bastante grande, pero bueno. ¿Te Pero fuiste a sí. fijar que no esté? ¿Sin duda? Por las dudas no, si quieren ir ustedes. Bueno, estos pequeños individuos son alucinantes. Ellos tienen su propia forma, ¿no?, de experimentar el mundo. Se tiende a menospreciarlo, quizás por el tamaño, como si fueran insignificantes, pero bueno, como decía Mari, quizás se trata como se cuentan de a cientos o de a miles, pareciera que sus Sí, que vidas cada no uno importaran, importa. ¿no? Pero para cada uno de ellos, su vida lo es todo. A veces se cae en el error de medir el valor de una vida según la inteligencia, el tamaño o el aspecto. Se suele dar valor o importancia por ejemplo, a un mono que se reconoce a sí mismo en el espejo, o como decías, Ailu, a un cuervo que también es inteligente, ¿no?, que es capaz de fabricar herramientas para conseguir alimentos. Pero, ¿qué pasa con otros, ¿no? Una lombriz que se mueve buscando la humedad de la tierra para no morirse deshidratada, ¿valora menos su vida
que ese mono o ese cuervo superinteligentes? Cada individuo sintiente valora su vida y esa vida le pertenece a él y a nadie más, ¿no? Independientemente de si nada, vuela, repta o camina. Que ciertos animales nos resulten hermosos o tiernos es conmovedor, ¿no? O verlos usar herramientas o resolver problemas o construir estructuras sociales es sorprendente, ¿no? Que tengan aspectos o conductas que parecieran sacadas de ciencia ficción, realmente es fascinante. Ahora, como hablábamos, ¿no? ¿Qué pasa con los que no nos gustan, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que nos causan cierta aprensión o rechazo? ¿O qué pasa con aquellos que los consideramos comunes, entre comillas, porque los vemos a diario? ¿Sus vidas valen menos? El derecho a ser respetado depende del aspecto, el tamaño o el nivel de inteligencia. Y esta pregunta, bueno, la dejo ahí flotando como final del episodio. Así que bueno, nos queda todavía el dato curioso. Me encantó, Sí, perdón, me pero- encantó, Carito, esa reflexión. Muy bueno. Impresionante. Y salió un episodio bastante bien, no nos ¡Epa! clavamos, Sí, no. no sé quién ganó, Ya veremos. ya veremos en los comentarios. Y bueno, el dato curioso que yo tengo por ahí va a llevar a invitar a ver otro episodio por ahí que ya hemos grabado, porque, bueno, el primer episodio de este año, del 2026, a ver si iba a decir 2025, hablamos Ex vegano. de ex veganos, sí, está bien. Ya me estoy perdiendo si fue el primero, ¿no? Sí, de ex veganos. Y la desinformación, ¿no?, que hay alrededor de eso, de cómo por ahí se divulga el mensaje en las redes sociales. Pero también hay gente que es vegana, y hace rato, hace 12 años, en el caso de esta chica, que aprovecha el alcance que tiene, la influencia que tiene y busca, ¿no?, como muchas veces decimos, como plantar esa semillita, ¿no?, a través de su profesión, que es cantante. Voy a hablar de Billie Eilish un poquitito. ¿La conocen ustedes? No. No. Bueno, bueno, no busqué mucha información de ella, o sea, yo escucho su música particular, tiene un estilo muy particular. Bueno, Billie Eilish hace muy poquito dio una entrevista, hace un mes exactamente, y dijo algo que generó debate, y obviamente lo que genera debate se difunde, tiene alcance y demás, ¿no? Y ella ahí dijo que comer carne es intrínsecamente malo. Podés amar a los animales, podés comer carne, pero no hacer las dos cosas. La reacción que hubo fue inmediata y fue muy criticada, o sea, lo más, como decir, mínimo que se le dijo, privilegiada, hipócrita, por decir como lo más chiquitito que se le dijo, ¿no? Pero ella no se achicó ante ese mensaje y lo respondió compartiendo más contenido sobre la industria láctea, sobre la industria cárnica, y todas sus historias eran sobre eso. O sea, no importaba el álbum que estaba promocionando en ese momento. El foco era transmitir el veganismo, ¿no? Y que la gente empezara a cuestionarse. O sea, compartió muchos clips de documentales incluso, esos que a veces nos cuesta a nosotros ver, ¿no? Obviamente no quiero traer el mensaje de que el veganismo es amor, sino de cómo una persona aprovecha el alcance que tiene para seguir mostrando el veganismo y plantar esa semillita, ¿no? Y algo que me parecía interesante de ella, y que ha logrado cambios así, en el Met Gala aceptó un Oscar de la renta, pero bajo una sola condición, que es que la marca dejara de usar piel. Y logró ese objetivo. Otra cosa interesante, que durante su última gira, 36.000 fans se comprometieron a comer una comida plant-based durante 30 días, como que estaba como planteando esos como mini semillitas, yo digo. Entonces nada, como que quería resaltar eso de ella, que en plena gira incluso busca que todos puedan acceder a una alimentación plant-based o basada en plantas. Incluso ella tiene una línea de perfumes que obviamente no testean animales. Porque a veces la traigo, yo he escuchado también a otros artistas
que dejan el veganismo porque en las giras y no sé qué les cuesta acceder, y Billie Eilish busca esto, o sea, traer la alimentación basada en plantas lo más simple posible y que todo su staff coma y transmitir el mensaje a sus fans y seguir difundiéndolo el mensaje del veganismo a través de las redes. Nada, y por ahí otro artista, por miedo a que los dejen de seguir, porque todos tenemos un trabajo, ¿no? Su trabajo vive de la música, y su trabajo también depende mucho de la exposición, pero ella no se achicó ante eso. Entonces, nada, quería traerla como... Se ve que está comprometida, realmente. Súper comprometida con la causa. De hecho, tiene millones de seguidores y yo vi que ya le decían que seguramente mucha gente le iba a dejar de seguir, pero aún así lo hizo, ¿no? Sí. Como vos decís, bueno, sí tiene millones de seguidores, pero bueno, tranquilamente como así otra persona piensa en su trabajo y en esos seguidores y capaz el miedo al que dirán o la gente que la pueda juzgar o decirle todo, que la deje de seguir, capaz que no lo hace. Y ella aún así publicó todo. Y me acuerdo de una historia que puso como que si vos te enojabas como que el problema era tuyo por realmente no hacerte cargo de esto que pasa, una cosa así. Yo dije que hay que tener como varios, ¿no? También para... Sí, totalmente, para decir eso. Sí, así que bueno, por eso es una oportunidad para que la sigan en las redes, Mari Carito, que bueno, tiene, no sé si tiene mi edad o menos, 27, sí, 28. 20 y algo, Sí, creo que 25, un poco menos o más. Y bueno, Carito nos animaba a decir estas cuestiones más de las redes también. Bueno, ya ahora sí cerrando el episodio, dejen unos comentarios de qué les pareció. ¿Qué sintieron con este episodio? Les producimos intensa respecto a estos animales. ¿Quién ganó en el debate? Otros temas que ojalá que ganen los animales. Los demás animales. El objetivo siempre es que ganen los animales. ¿Qué otro tema quieren tratar en los demás episodios? Síganos en Spotify, suscríbanse a YouTube, compártalo el episodio con alguien a quien le puede interesar. Y nada, que realmente que compartan este contenido a nosotros nos ayuda un montón y por ahí al otro lado no le cuesta nada, es simplemente no apretar un botoncito. Así que nada, con esto nos despedimos, salvo que la conductora quiera decir algo más. No, perfecto, el cierre. No hubiera podido decir ni la cuarta parte de lo que dijiste. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio de Thunder Podcast. Muchas gracias. Gracias. Gracias.